Celebrar el Bicentenario es celebrar un mito fundacional, rememorar un punto de partida en el que damos significado a ese proceso histórico en el que hemos construido este proyecto de nación. Así, recordamos a aquellos elementos que le dieron origen, su papel en el presente y en la construcción del futuro. Sería interesante, sobre todo ahora que seguimos repitiendo tantas cosas y nos estamos inventando otras nuevas, que reconozcamos la memoria y la memoria de violencia, sobre todo, que ha habido en este país. Es también un buen momento para recordar que un país se trata de una apuesta colectiva y que depende de nosotros como sociedad hacia dónde lo queremos dirigir. Esta es una oportunidad para mirarnos como país a través de una memoria que queda naufragando por ahí en el olvido del archivo y que gracias pues al trabajo de los historiadores se puede traer 200 años después a contarnos una versión cotidiana del Bicentenario. ¿Qué uso le estamos dando a esta memoria? ¿Qué nos dice de nuestro presente la forma como narramos nuestro pasado? El Bicentenario es una oportunidad para reflexionar sobre cómo se han narrado los hechos de la independencia, un momento para mirar cómo han ido variando las narrativas sobre un mismo suceso con el paso del tiempo. La necesidad de incluir voces muchas veces olvidadas que reivindiquen la diversidad de las gentes y territorios que componen el país y que lo han forjado desde aquella ruta libertadora y la formación republicana entre 1819 y 1822. ¿Cómo estamos representando esa historia hoy en día? Mi nombre es Camila Wills. Y yo soy Cristian Briceño. Y les damos la bienvenida a Toma el Control. Y para entender o recordar qué se celebra y cómo se va a ver en nuestra pantalla, invitamos hoy en Toma el Control dos invitados quienes están también haciendo parte de este proyecto del Bicentenario y quienes tienen muchos contenidos que nos van a contar y de lo que vamos a hablar hoy en Toma el Control. Primero saludamos a Laila Abushihab, ella es directora del programa Somos Región. Bienvenida, Laila, y gracias por estar con nosotros. Hola Camila, muchas gracias, me alegra estar de nuevo acá con ustedes. Claro que sí, recordemos que actualmente Somos Región trabaja en un especial siguiendo la ruta del Libertador con especial atención en los departamentos de Boyacá y Casanare, ¿verdad? Vamos a hablar más adelante de esto. Y también saludamos a Iván Gaona, él es director de cine y televisión y actualmente produce y dirige sus propios contenidos con una empresa cinematográfica que se llama La Contrabanda, con la que estrena en diciembre una serie de ficción sobre las campañas libertadoras aquí en Canal 13. Iván, bienvenido a Toma el Control y gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, y como siempre también saludamos a nuestro copresentador Cristian Briceño. Hola Cristian, a quien ustedes pueden escuchar gracias a la interpretación de Juan Gordillo y Arturo Gómez, quienes pueden ver en la parte inferior derecha de sus pantallas. Y ustedes en sus casas también son muy importantes, así que nos pueden escribir acerca de lo que opinan del tema del día con el numeral Toma el Control en nuestras redes sociales. Empecemos de una vez para que abramos este tema y esta charla, y es ¿por qué celebrar el Bicentenario? Esta pregunta se la hago a los dos, y ¿cuál es la importancia de conmemorar estas fechas? O lo más importante para ustedes, porque sabemos que hay muchas cosas importantes. Laila. A mí me parece que es importante conmemorarlo porque sirve para que los colombianos hagamos un ejercicio de memoria. Y esos ejercicios de memoria siempre son importantes también como para que nos pensemos como sociedad en qué estamos, cómo deberíamos dibujarnos hacia futuro. Es un necesario ejercicio de memoria de qué ocurrió en nuestro pasado, cómo se conformó esta nación. Justo ahora estamos conmemorando los 200 años de la conformación de la República de Colombia y eso creo que nos sirve para nuestro presente y sobre todo para nuestro futuro. Yo creo que es un necesario ejercicio de memoria el que tenemos que hacer. Ok. Iván. Sí, pues de mil maneras es necesario revisar hacia atrás cuáles fueron como las bases fundacionales de nuestro país. La palabra celebrar uno podría cuestionarla, pero sí conmemoramos unos hechos que dieron pie a lo que conocemos hoy de nuestro país y estos proyectos, digamos, que nos han convocado sirven de mil maneras para reconstruir un poco y discutir qué hemos aprendido como en esta generación a la que pertenecemos, a la que somos herederos.
y construir como nuevos paradigmas tal vez de escenarios un poco más acordes a lo que pasó, también pensando eso que pasó, cómo influye en nuestro presente. Es decir, es como una oportunidad muy interesante para hablar de esta memoria que decías tú en términos contemporáneos, porque es inevitable hablar de este país como tan complejo y tan lleno de retos en el que estamos, ¿no? Ok. Y digamos, hablando ya en lo personal, como ciudadanos, ¿qué significa para ustedes el Bicentenario? Laila. Pues a ver, yo voy a confesar una cosa, y es que creo que cuando era niña, para mí era mucho más importante, digamos, le prestaba más atención a la conmemoración de la fecha, y sobre todo lo que yo conmemoraba, o lo que creo que en los colegios y en general en las escuelas de Colombia le inculcan a los niños, es conmemorar la fecha del 20 de julio como grito de independencia. Que ahí también hay una cosa, digamos, que corregir y que revisar, y es que no fue ni el primer grito de independencia en el país, ni fue el grito definitivo. Ese día nosotros no nos conformamos como república, como lo que somos hoy, pero en general en los colegios y escuelas eso es lo que se, digamos, lo que se enseña, lo que se propone. Yo lo celebraba mucho de niña, y me acuerdo que yo ponía incluso banderitas de Colombia en las ventanas. Yo le pedí a mi mamá que pusiera banderitas de Colombia en las ventanas del apartamento donde vivíamos y demás. Creo que con los años yo personalmente he dejado como de prestarle tanto interés a la fecha, y le he vuelto a prestar en los últimos años, pero es que ya voy casi para los 40, pero creo que era más de niña personalmente que yo lo festejaba. Una confesión. Una confesión, aproveché para hacer una confesión, sí. Iván, ¿y en su caso? Sí, yo creo que todos somos de esta generación, y uno tenía ciertas costumbres un poco que no cuestionaba porque uno las heredaba del colegio, pero para mí al menos este año ha sido como una excusa para reencontrar y redescubrir cosas de las cuales uno extrañamente nunca habló en toda su formación, ¿sí? Hay la internet, las bibliotecas, historiadores especializados que tienen como otras versiones de lo sucedido, o ni siquiera otras versiones, sino que discuten más contextualmente lo que pasó, como que dan luces muy interesantes para entender problemas que vienen anclados desde hace 2 y más siglos en nuestro país. Entonces es como un redescubrir de nuestro país. Y precisamente con esto que están hablando ustedes y recordando un poco cuando eran más pequeños, ¿ustedes creen que, digamos, que a pasar del tiempo y con todos los años que han pasado, se reinterpreta esta fecha o este significado del Bicentenario? Yo creo que solo hasta ahora los colombianos, pero es por esta celebración del Bicentenario que se está haciendo ahora en 2019, respecto a lo que ocurrió a la campaña libertadora de 1819, yo creo que hasta ahora es que la estamos reinterpretando. Creo que durante décadas, mucho tiempo, históricamente, lo que festejamos fue eso que decía ahora antes, el grito de independencia del 20 de julio de 1810, y creo que solo hasta ahora como país, como sociedad, nos estamos empezando a preguntar, oiga, pero en 1819 ocurrieron acontecimientos muy importantes, los más importantes para que existamos hoy como nación. Entonces creo que solo hasta ahora nos estamos dando como esa reinterpretación, me parece a mí, porque yo no siento que los colombianos en general en el 2011 o en el 2012 o en, no sé, se plantearan que la fecha de, lo que sucedió en 1819 fuera lo realmente importante. Ok, Iván. Sí, es decir, lo que hemos aprendido como en la escuela son cosas heredadas de un sistema educativo que incluso se replanteó hace pocos años, ¿no? Y uno siente como en su familia, que es como la primera lectura que uno hace, ¿sí? Entre sus sobrinos, pues yo no tengo hijos, pero familiares, y es que no hay una atención, una atención crítica a nuestro país, ¿cierto? Y esa atención necesariamente está ligada a la memoria, ¿no? Y esta revisión de la memoria siento que es algo que ocurre este año, como decías tú, por esta celebración, pero es como un vacío discursivo, ¿no? De alguna manera nuestro sistema de educación, al menos en el colegio, no es crítico, y no hay un espejo a nosotros mismos, lo cual genera una ausencia crítica que es importante rescatar, y yo creo que eso es lo chévere como de estos espacios públicos, de los proyectos que nos convocan, porque finalmente la invitación a discutir y a criticar y a reconstruir, ¿cierto? No, es una invitación a construir algo que se plasmó de una manera, pero
está como la necesidad de discutirlo, que es muy interesante. Claro, pues ya más adelante vamos a seguir hablando de este y otros temas acerca del Bicentenario, y precisamente hablando de esto, ustedes no se pueden perder al final del programa la clase de lengua de señas de Cristian Briceño. Así que ya volvemos, vamos a una pausa en Toma el Control. Este año también se festeja el bicentenario de la independencia de Colombia, pero en 2010 hubo también un plan de actividades que se enmarcó bajo el nombre Bicentenario. ¿Qué se festejó en ese momento y qué se festeja ahora? En 2010, la celebración estuvo dedicada a los 200 años de los sucesos ocurridos en Santa Fe de Bogotá el 20 de julio de 1810, que se conocen como el Grito de Independencia, narrados a través de la mítica historia del Florero de Llorente y que dieron origen al periodo conocido como la Patria Boba, un movimiento no tanto de ejércitos, sino de cabildos liderados por Torres, Caldas, Vargas, Pombo y Carbonell, que permitiría posteriormente la constitución de Cundinamarca de 1811, la primera en el mundo que se redactó en idioma español. Luego vino la división entre federalistas y centralistas, los conflictos entre las provincias y el desorden institucional en el que España aprovecharía para reconquistar sus territorios en la Nueva Granada, a través de la acción de Juan Sámano y Pablo Morillo. 9 años después, el 7 de agosto de 1819, se daría la Batalla de Boyacá, enmarcada en una campaña libertadora, esta vez militar, y con un sentimiento antiespañol mucho más fuerte, no solo en la Nueva Granada, sino en toda América del Sur, donde se destacan Bolívar, Santander y San Martín. Su objetivo fue formar un Estado-nación y se comprometieron directamente con la causa de la Gran Colombia. En resumen, el 20 de julio celebra la gesta de letrados y cabildos. Y el 7 de agosto conmemora las victorias de generales y ejércitos. Lo que 1819 significa es una apuesta, una nueva forma de vivir en común, de vivir conjuntamente entre gente muy diversa, que previamente en el régimen colonial tenía un orden jerárquico, ahora bajo la figura de la ciudadanía. Afectó realmente a amplios sectores colombianos, desde aquellos que estaban en San Andrés hasta aquellos que estaban en Pasto, desde los que estaban en los llanos hasta los que estaban en Chocó. Pero cuando llegamos a 1819 seguimos evocando fundamentalmente dos fechas. El archivo nos devuelve una serie de figuras y de preguntas y de inquietudes y de acciones que no se conforman simplemente bajo ese prisma de que fueron unos pocos los que actuaron y el resto simplemente siguieron atrás. El régimen español, el régimen monárquico, tenía suficiente legitimidad en 1810. Y eso significa que términos como igualdad, como ciudadanía, no eran necesariamente términos con el protagonismo que tienen hoy en día en nuestra existencia. El único recurso que más o menos estaba ahí disponible es, vamos a fundarlo sobre la idea de un pueblo, y después definimos qué es el pueblo. Pero para hacerlo, tú tienes que movilizar al pueblo. Y cuando el pueblo se moviliza, el pueblo quiere estar incluido. Entonces el pueblo ya no es tan pequeño, sino que va a ser muy grande y muy heterogéneo. Y eso es lo que pasó en América. Esas juntas iniciales se fueron ampliando, incluyendo otros sectores sociales, y para 1819, cuando tenemos ya una guerra y los bandos empiezan a polarizarse de manera mucho más clara, quienes están en esas guerras necesitan tener en cuenta también sus intereses más allá de lo que ellos inicialmente pensaban. La historia del momento se ha dividido entre historiadores militares e historia política. Y la historia militar ha tenido una historia muy vinculada a la institucionalidad. Te voy a dar un ejemplo. Hace unos años nosotros teníamos una historia de la iglesia que era escrita fundamentalmente por gente vinculada a la iglesia. De unos 10, 15 años para acá,
la historia de la Iglesia se ha diversificado, ha habido historia social, historia política, historia cultural que ha mirado el problema de la Iglesia, y no solamente de la Iglesia, sino de sus actores, del clero, y eso ha diversificado, nos ha enriquecido enormemente y le ha dado un nuevo lugar a la Iglesia. Por ejemplo, ¿quiénes eran parte de esos ejércitos? Estaban compuestos por mestizos, por blancos, por indígenas, venían gente de Venezuela, ahora más que todo del Casanare colombiano. ¿Cuáles eran las vías de comunicación, de alimentación, de comercio, de sostenimiento, las redes clandestinas? Todo ese tipo de información tenemos muy poco en este momento. Pero yo creo que es un momento en que empezamos a detonar, por decirlo así, esa historiografía que ha mantenido presa historiográficamente esos mitos, como el del 7 de agosto o el del Pantano de Vargas, y empezaremos a ver, ojalá, creo, con una nueva generación de historiadores, una historia muy diferente sobre ese 1819. Continuamos en Toma el Control hablando del Bicentenario y de la celebración de este. Y quiero hacerle una pregunta a Laila, y es si cree que históricamente han faltado a la hora de narrar el Bicentenario algunas voces. ¿Usted cree que de pronto ha cambiado esto? Pues mira que justo haciendo la investigación para los especiales de Somos Región, de los que pues creo que hablaremos más adelante aquí en el programa, me he dado cuenta que sobre todo las voces que han faltado son las de las mujeres. Okay. Y ha faltado también contar cuál fue el papel de las mujeres en nuestra creación como república, en nuestra independencia, porque a nosotros siempre nos han enseñado, nos han hablado de próceres y todos son hombres. Claro. Y claro, se habla igual de las mujeres, pues de La Pola y de Manuelita Sanz y demás, pero nunca hemos sabido cuáles son las mujeres que estuvieron en el Ejército Patriota, guerreando con armas, luchando, y que fueron decisivas en nuestra creación como país. Creo que esas voces son las que han estado ausentes de nuestra narración, digamos, del Bicentenario, y en Somos Región estamos haciendo un esfuerzo por incluirlas. Ok. Y hablando precisamente de eso, Iván, para usted en particular, ¿cuáles han sido los retos o cuáles fueron los retos más grandes a la hora de reinterpretar y de contar y hablar en una fecha tan importante como el Bicentenario, o de un momento tan importante como el Bicentenario? Yo creo que, como usando lo que acabas de decir, que es completamente cierto, hay otros también pueblos que nunca tuvieron una voz o no han tenido una voz en nuestra historia, y son todos los pueblos indígenas, las negritudes, ¿no? Que no han estado en las versiones como del colombiano criollo blanco, por decirlo así, que es la que ha contado la historia, y un poco a la hora de reconstruir como estos relatos y acercarlos a la ficción, las versiones contadas siempre son con versiones de élite, es decir, es difícil entender cómo pensaba un campesino, cómo pensaba un negro, cómo pensaba un indígena. Si tú revisas como las historias de pueblos indígenas y ves por dónde se movieron históricamente y ves un ejemplo por dónde pasó Bolívar, uno dice aquí debieron encontrarse en algún punto y nadie habló de eso. Los reclutaron, qué pasó con ellos, qué pasó con sus costumbres, es decir, la reconstrucción de la cotidianidad de los pueblos campesinos indígenas, pensando en reconstruir desde la ficción, es un reto porque tendrás que entrar a teorizar en algún momento porque no hay documentos profundos que hablen, hay algunos diarios, algunas anotaciones, pero hay como un vacío enorme de qué ocurrió realmente con el pueblo. Okay. Mira que es muy interesante lo que dice Iván, justamente con la investigación que hemos hecho, a la gente se le olvida o no lo tiene presente que en Casanare, es decir, la conformación del Ejército Patriota Libertador en Casanare era básicamente de indígenas, de campesinos, de los cuales nunca se habla, así como tú dices. Sin esos indígenas y campesinos, miles que dieron su vida literalmente por la independencia de Colombia, pues tal vez no estaríamos hablando ahora de lo que estamos hablando. Y muy pocas veces se habla, o creo que nunca se habla, de esos hombres, digamos, de a pie, comunes y corrientes, no los criollos, que eran españoles o hijos de españoles. Sí, un poco lo que uno aprendió en el colegio, así muy concretamente, es que había un bando de españoles, y uno se lo imaginaba lleno de españoles, y un bando de colombianos revolucionarios, como muy aguerridos, pero eran españoles en unos caballos, y eran el pueblo colombiano que creía en la corona y el pueblo que no creía en la corona, y eran colombianos
dándose en la jeta, básicamente, ¿sí? Que es como una configuración que uno no imaginaba bien, pero es muy sencillo acercarse a ciertos textos y entender que era el pueblo en guerra con visiones diferentes políticas, que es muy similar a lo que ocurre ahora. Claro. Ahora hablemos un poco ya de los productos audiovisuales y de lo que ustedes hacen en particular, y es cómo creen que podemos enganchar al público con esta fecha, con el Bicentenario, con algo tan importante que de pronto a muchos o no les interese o no lo conozcan. ¿Qué tipo de preguntas creen que son como importantes para hacerle a este público desde lo que ustedes hacen, desde los productos audiovisuales? Laila. Yo creo que ese es tal vez el mayor reto, enganchar a la audiencia, porque todo lo que se plantee en términos de historia o histórico ya da la impresión de ser aburrido. ¡Ay, qué pereza! Otra vez como una clase de historia en el colegio. No me hagan un programa otra vez que parezca una clase de historia en el colegio. Creo que ese es el gran reto. Cómo hacer que la gente al otro lado de la pantalla del televisor o de las pantallas de los celulares, si está viendo contenidos en redes sociales o algo así, se enganche con la manera en la que narramos esta conmemoración de los 200 años. Y en ese sentido creo que tenemos que esforzarnos los que estamos haciendo estos contenidos por buscar voces distintas, que era un poco lo que tú decías antes, no a los historiadores de siempre, a los que siempre han tenido la voz, a los tradicionales, a los que siempre nos han echado el mismo cuento además. Hace poco en Somos Región encontramos a un historiador que es joven también, digamos, es de mi generación, es contemporáneo, y él echa el cuento de una manera distinta y además habla de los mitos y leyendas que siempre nos han vendido como verdades, pero que en realidad no lo son. O sea, cuenta la historia de otra manera, como el lado B de la historia. Creo que esa podría ser una forma, digamos, de enganchar a la audiencia. Contarla de manera diferente, como nos han contado. Iván. Sí, pues nosotros desde el lado de la ficción, la teoría del drama, digamos que genera un escenario muy posible para acercar a estos temas que podrían ser muy ladrilludos para una audiencia que se acerca a la televisión tal vez con ánimo de entretenerse, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo es como un thriller policíaco de un villano que está haciendo una serie de acciones en el tiempo presente basadas en lo que hizo Bolívar, ¿sí? Entonces, las personas que lo investigan, digamos, para entender el plan del villano, tendrán que reesculcar la historia. Entonces, es como una manera, digamos, orgánica para ver cómo acercar a una audiencia de entretenimiento a un contenido que tenga un peso interesante y finalmente haya una discusión allí sobre lo que pasó antes y lo que está pasando ahora. Es decir, yo creo que la ficción y el documental y todos los formatos tienen grandes posibilidades y hay un momento de cambio de formatos que vale la pena revisar, pero sí, es como un gran momento de acercamiento, ¿no? Ok. Cristian tiene una pregunta. Gracias, Camila. Sí, justamente quiero preguntarles a nuestros dos invitados, además de esos contenidos audiovisuales de los que nos están hablando, para verlo más a profundidad, ¿qué otros formatos han contado la historia de Colombia, de quienes somos como país? ¿Cuáles son esos otros formatos que podrían ustedes contarnos? Yo me acuerdo mucho, yo era niña o era adolescente, creo que esta fue una serie que marcó al país, pues a mi generación, que se llamaba, creo, me corregirán, Crónica de una generación trágica. Sí, Crónica de una generación trágica. Creo que era Crónica de una generación trágica y entonces, digamos, dramatizaban, era una representación, pero también ficcionada de todo, de lo que fue nuestra creación como república y nuestra independencia. A mí esa serie me marcó. Hay una especie de radionovela que hizo lo que ahora es la Radio Nacional de Colombia y son una serie de capítulos, o sea, hoy le dirían podcast, ¿sí? Pero es una serie de capítulos interpretados con ciertas voces y con como una edición de sonidos de guerras que cuentan como un poco más amenamente hechos de la campaña libertadora y de hecho está ahí como en los archivos de memoria aquí en este mismo edificio. Y nosotros ya vamos a una pequeña pausa y ya volvemos para continuar hablando del Bicentenario en Toma el Control. Este
Este año, los canales públicos incluyeron en sus contenidos la conmemoración del Bicentenario. Esto con el fin de cumplir su misión de educar y promover la expresión y la participación para la construcción de una ciudadanía crítica que represente sus realidades particulares. Uno de los canales públicos que llevan la bandera del Bicentenario es Señal Memoria, que gracias a su equipo se encarga de la investigación y asesoría histórica de los productos alusivos a la independencia de Colombia, que se están desarrollando a lo largo de 2019. Conmemorar el Bicentenario significa conmemorar 2 siglos de vida republicana, es decir, 2 siglos del marco político, del marco institucional, del sistema de organización social que todavía actualmente tenemos en nuestro país. Han sido 2 siglos de un profundo dinamismo político, con enormes virtudes, con innegables defectos, pero ante todo días que nos permiten reflexionar sobre lo que ha sido nuestro acontecer como sociedad, nuestro acontecer dentro del ejercicio de la ciudadanía, dentro del desarrollo de una serie de expresiones culturales que, si bien es un lapso menor, las últimas 8 décadas hacen parte de nuestra memoria histórica y han estado presentes también en los medios públicos. Señorita Policarpa Salabarrieta, soy una nueva compañera de usted. Los medios públicos aparecen y se desarrollan en un contexto particular de esos 2 siglos y es el arribo, no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo, de la cultura de masas. A lo largo de todas estas décadas no ha sido de ninguna manera indiferente a ese proceso y de muchas formas, de acuerdo con las expectativas que cada generación ha tenido alrededor de su pasado, pues ha habido una relación de los medios públicos con la independencia. Se han hecho radioteatros, contenidos pedagógicos para la radio cultural como para la radio pública, se han hecho dramatizados para televisión, producciones cinematográficas y buena parte de esos acervos los conservamos precisamente en Señal Memoria. Y dentro de el desarrollo de los diferentes proyectos y productos que tienen que ver con el Bicentenario, pues Señal Memoria ha planteado la necesidad, el deseo, utilizar fragmentos de esos archivos, restaurarlos, digitalizarlos y desarrollar diferentes productos de divulgación. En nuestro sitio web, senalmemoria.co, tenemos una serie de contenidos donde mostramos cómo, de acuerdo con cada coyuntura que se está celebrando a lo largo del año, cómo se ha tratado ese tema que se está celebrando. Por ejemplo, cómo cuando se cumplieron 200 años de la batalla del Pantano de Vargas, cómo hay contenidos de la radio que representaron ese acontecimiento de la historia de nuestro país. Entonces nos permite también reflexionar sobre lo que ha sido nuestra historia institucional, nuestra historia política, nuestra historia como ciudadanos durante los últimos 2 siglos, pero también de cómo hemos representado esa historia los colombianos durante las últimas 8 décadas. Revivamos nuestra historia es un programa que afortunadamente tiene mucha recordación en el público. La idea era contarle a los colombianos los grandes acontecimientos de la historia nacional a través de la dramatización. La Pola fue, no sé, yo creo que fue uno de esos regalos que a uno la vida o el universo le da. Teníamos un imaginario de una mujer guerrera, de una mujer... Y al contrario, con Sergio fue como un trabajo de volverla lo más natural posible y lo más coloquial posible y lo más humana posible, que es realmente como fue. Juan Carlos Pérez Flores, que fue el guionista, realmente tenía muy claro qué era lo que quería mostrar, ¿no? Como seres humanos que simplemente se vieron enfrentados a unas dificultades muy particulares. Sí era muy importante tener esa conjunción entre lo ficcional y lo real para poder construir una historia que además fuera atractiva. Ah, bueno. Pero no hablemos de cosas tristes ahora. Vamos a conversar de lo que nos interesa. Fue una gran escuela para todos nosotros.
no solamente una escuela desde el punto de vista histórico, que nos tocó leer las biografías escritas sobre Bolívar, estudiar la historia de la vida cotidiana, que era cómo vivía la gente, cómo era el mobiliario, cómo era el vestuario, cómo eran las costumbres, qué era lo que se comía, sino también estudiar las biografías de los personajes. Lo primero era entender el contexto, ¿no? Yo creo que era muy importante entender qué era lo que estaba pasando en el resto del mundo, porque realmente las colonias se movían consecuentemente a algo que estaba pasando en Europa. No era simplemente independizarse porque queríamos independizarnos, no. Era realmente una lucha en contra de unas políticas muy fuertes que implantaron porque necesitaban financiar las guerras que estaban pasando en España. En el ser humano siempre existe una gran curiosidad de saber de dónde venimos. Yo creo que quien no conoce de dónde viene es muy difícil de entender quién es y más complicado imaginarse el futuro. ¡Pueblo indolente! Si conocierais el precio de la libertad. Bueno, lo más importante yo creo es entender que a pesar de que la historia fue escrita por hombres y que pues las ciudades están llenas de bustos de grandes héroes, también existieron heroínas que no simplemente murieron por la patria, también creo que entregaron su vida a que este país fuera un país mejor, un país en el que todos entráramos, en el que todos pudiéramos tener los mismos derechos. Todavía no pasa, pero ahí seguimos, y bueno, y sobre todo pues enaltecer el nombre de la mujer y el papel tan fundamental y tan importante que fue el de la mujer en estas épocas en donde en la historia nosotros no salimos tan bien libradas. Desde los comuneros hasta hoy no hemos vivido en paz y yo creo que falta que estudiemos cuáles son las causas, cuáles son las raíces de esa violencia. Estamos un poco ciegos para mirar el futuro. Y continuamos aquí en Toma el Control, charlando con nuestros invitados acerca de la conmemoración del Bicentenario, un momento que hay que recordar. Y quiero preguntarles a nuestros dos invitados en este momento, ¿qué productos audiovisuales consideran ustedes que son claves para entender cómo nos hemos representado como país? ¿Cómo nos hemos representado como país? Es una pregunta difícil, ¿no? Pero, bueno, pues la cinematografía en todas las etapas que ha tenido, en esta última etapa que gracias a la ley de cine ha tenido como un boom de creadores que han discutido como el país, no solo desde las ciudades principales, sino un panorama mucho más amplio, genera como un escenario muy interesante, discursivo. Y yo creo que uno empieza a través de la cinematografía, como lo hacen los estadounidenses en toda su historia de cine muy bien, generar una sensación de acercamiento a cosas que naturalmente no te acercarías tú. La música yo creo que es otro elemento que hoy en día genera como una conexión muy fuerte con las raíces. Yo hablaba con un amigo que vive por fuera, que es colombiano, que se empieza a perder de lo que pasa en Colombia en términos de música. Y la música es algo que nos ata y nos diferencia de manera positiva, ¿no? Yo pensaría que esos dos elementos, bueno, está por supuesto la literatura y todas las artes, las pinturas, pero esos dos te daría como respuesta, ¿no? Ok, Laila. Yo creo que pegándome un poco a lo que dice Iván, creo que sobre todo a estas nuevas generaciones lo que más los está uniendo como país y lo que más está sirviendo para representar lo que somos como colombianos es la música. Creo que menos la literatura, tristemente, creo que la literatura ha dejado un poco de cumplir ese papel. Sobre todo creo que en esta época para las nuevas generaciones, para los llamados millennials, digamos, es la música. Es la música lo que les recuerda sobre todo a los que están por fuera, que son colombianos, qué es Colombia, qué significa Colombia, qué nos une, hasta qué nos desune, me animaría yo a decir. Luego ya vendría, digamos, sí, el cine. Y más atrás yo dejaría la literatura. Tristemente creo que ya no nos está representando tanto o uniendo tanto como nación. Ok.
Iván, usted ha hablado ya en algunas ocasiones en el programa acerca de la ficción y de lo que usted hace. Hablemos de cómo lidiar y cómo hacer para trabajar entre la ficción y la rigurosidad histórica. ¿Qué ventajas tiene una y qué ventajas tiene la otra? Hablemos un poco de esto. Sí, es una buena pregunta porque uno cuando empieza a trabajar en estos proyectos y tiene la oportunidad de acercarse a historiadores contemporáneos que tienen como una visión un poco más amable de ciertos hechos que se vendieron antes como cánones, ¿no? Uno empieza a sentir que esa rigurosidad histórica no existe, ¿no? Sino que hay al contrario versiones de lado y lado y no hay puntos en común, hay puntos factuales, cosas que pasaron, ¿cierto? Pero que se revisan de un lado y del otro y de muchos lados más. Entonces yo creo que la ficción entra como a ser como un agente opinador, teorizador de ciertos hechos y ayuda también al mismo tiempo a entender como una apuesta verdadera o incorrecta de ciertos hechos. Entonces me parece que la historia concreta que ocurrió, las versiones de la historia y la ficción son un escenario casi que hermano, ¿no? Laila, y desde el periodismo, ¿qué oportunidades o responsabilidades se presentan a la hora de conmemorar una fecha como el Bicentenario? Hablemos de esto. Yo creo que la mayor responsabilidad es ser rigurosos, que eso es siempre, digamos, no es solo en este caso en el que estamos conmemorando el Bicentenario, sino siempre en el periodismo tenemos que luchar por ser muy rigurosos. ¿Eso qué implica? Que tenemos que buscar en diversas fuentes y no quedarnos con una sola. En este caso, con la que siempre nos han dado, con la oficial. Hace un rato hablaba de unos historiadores que no han tenido mucha voz en los medios colombianos y que cuentan otras cosas de esa historia oficial que nosotros no conocíamos. Como periodistas es bueno darles la voz también a ese tipo de fuentes. Okay. Debemos ser muy rigurosos. Y lo otro es que se han tejido muchos mitos y leyendas alrededor del Bicentenario y de nuestra independencia, y también es una misión que tenemos los periodistas, la de realmente escarbar y mirar qué tan cierto es. Por ejemplo, hace poco el presidente dijo en una de sus travesías, en una de las visitas que hace a los departamentos, que Bolívar no había sido el primer presidente en realidad de la República de Colombia, sino que había sido un llanero que se llamó Juan Nepomuceno. Que eso fue en Casanare durante un periodo muy cortito, como entre 1818 y 1819. Pocos historiadores confirman eso. Entonces, ¿qué debemos hacer como periodistas? Buscar todas las versiones alrededor para saber si este mito de que realmente Bolívar no fue el primer presidente, que es lo que siempre nos han dicho y lo que está en los libros de historia, si realmente es así. Si Nepomuceno, este llanero del Casanare, fue presidente en realidad, de facto, de Colombia, o no lo fue. Okay. Creo que ese es nuestro reto como periodistas. Ok. Cristian tiene una pregunta. Sí, quiero preguntarle a los dos, en su experiencia personal, en los proyectos que están trabajando en este momento, ¿qué están trabajando particularmente relacionado con el Bicentenario? Ya nos han contado un poco. Pues nosotros hemos repasado toda la campaña libertadora, concretamente de los 77 días que hablan desde que Bolívar en una aldea de los 7 llamada le contó como a sus generales cuál era su plan para derrocar al virreinato y hasta entrar a Bogotá. Eso lo repasamos, lo contextualizamos, también qué pasó, tratando de escarbar en el contexto de los pueblos por donde pasaba, qué ocurría, para de alguna manera escalar esos hechos a tiempos contemporáneos y pensar si hubiese un libertador en este momento, primero, ¿de qué nos libertaría? ¿Sí? Segundo, ¿cómo sería su papel y su proceso de liberación? Si sería violento, si sería idealista, ¿qué acciones haría? Y eso, digamos, nos ha encontrado con unas verdades que uno esperaría haber aprendido en escuelas, sobre todo sobre esos momentos fundacionales. Es decir, lo que ha generado este proyecto, al menos en mí, es unas ganas de esculcar todo lo que uno aprendió de cierta manera referente a
a la campaña libertadora, referente a la fundación del país, referente a la fundación de las leyes, lo que devino a las constituciones, es decir, como unas ansias de la historia de nuestro país que uno espera que a través de los proyectos también se genere una inquietud en la persona que ve esos proyectos. Ok. Laila. Nosotros en Somos Región tenemos preparados 2 capítulos especiales, cada uno de 1 hora, en los que estamos reconstruyendo en parte lo que podemos, algo de lo que ocurrió en Casanare y en Boyacá. La ruta libertadora de la que hablaba Iván ahora, aquí en Colombia, recorrió 40 municipios de 4 departamentos actuales, de Arauca, Casanare, Boyacá y Cundinamarca. Nosotros con César El de Tavio, nuestro presentador, que tú conoces bien, Cristian, fuimos a 6 de esos municipios, 3 en Casanare, estuvimos en Pore, en Támara y en Nunchía, y en Boyacá estuvimos en Socha, en Paipa y en Venta Quemada. Lo de Casanare fue especialmente interesante porque pocos colombianos saben o se han preguntado qué papel jugó Casanare en nuestra independencia. Entonces, en Pore, en Nunchía y en Támara, que son lugares que millones de colombianos en la costa caribe o pacífica o en el sur del país no saben ni que existen, pues vamos a contarles a los demás colombianos que existen y que fueron fundamentales en nuestra historia como país. Y luego llegamos a Boyacá y ahí un poco César, nuestro presentador, reconstruye con voces de allá, con campesinos, con gente de allá, de esos municipios, cómo fueron las batallas decisivas de nuestra independencia, la célebre batalla del Pantano de Vargas y luego la del Puente de Boyacá, antes de que el ejército patriota pues llegara aquí a Bogotá. Ok, y hablando ahora del proyecto, Iván, el que ustedes hacen en particular, con este proyecto, ¿cómo narrar ese pasado a la luz de las necesidades del presente? Digamos que la ficción permite muchos escenarios interesantes y nosotros le hemos apostado a revisar nuestro pasado desde el punto de vista de nuestro presente. A lo que le hemos apostado es pensar en esta especie de ley del eterno retorno de ciertos personajes y temas e ideologías que se han repetido a lo largo de la historia, casi por cada siglo hay una batalla grande y digamos que pensando en esto propusimos esta serie de ficción que es un thriller policíaco que, como les contaba ahorita antes, busca de alguna manera identificar un personaje como Simón Bolívar en nuestros tiempos y darle un papel complejo, tal vez no como un héroe, sino tal vez ese Bolívar de ese entonces hoy se vería como un villano, ¿cierto? Y ponerlo en el contexto de lo que ocurre hoy en día y ver qué pasaría, ¿sí? La historia está contada a través de una investigación de un policía, un agente del CTI, que va detrás de los hechos de este agente y a través de esa investigación pues tenemos que inevitablemente escarbar la historia. Es decir, es una apuesta al tiempo presente revisando el pasado para discutir nuestro presente y eventualmente nuestro futuro, ¿no? Ok. Bueno, pues ustedes en sus casas recuerden que a propósito del Bicentenario vamos a estar aprendiendo lengua de señas con Cristian al final de esta emisión de Toma el Control. Ustedes no se muevan, vamos a una pausa y ya volvemos. El Bicentenario es muy importante porque nos permite entender y preguntarnos por qué somos Colombia. La batalla de independencia, la batalla de Boyacá fue como el primer intento que hubo por crear una nación propia, como autóctona, y eso es lo que debemos recordar ahora, como seguir haciéndolo ahora, seguir buscando nuestra identidad. 200 años después tenemos la posibilidad de mirarnos como país, como nación, y hacer un zoom a la memoria. Antes el relato era muy sectorial, ahora podemos hablar de cómo afectó a todos, en general a la naturaleza, a los animales, pero también a las mujeres, los indígenas, las poblaciones esclavizadas y todos cómo participaban en este proceso. Aquí en la guerra todo el mundo fue afectado. En el 19 hubo una sociedad entera que vivió una transformación política, social y cultural que dejó huellas profundas y que 200 años después todavía vemos. Nos ayudan como a identificarnos con esas personas, como no verlo como un futuro, como un pasado lejano, sino como personas con las que nos podemos conectar y que nosotros como agentes, como ciudadanos comunes también hacemos historia.
Y seguimos en Toma el Control hablando del Bicentenario en nuestro país. Y ya para concluir, quiero que me digan ustedes dos si creen que al final de cuentas la gente en nuestro país se identifica con estas fechas. Laila. Uy, es difícil. Yo creo que lo que pasa es que si uno se fija en los desfiles que siempre se hacen para estas fechas, para el 20 de julio sobre todo, uno diría sí, que un montón de colombianos los que se identifican, porque las calles se llenan, la gente sale a ver los desfiles, pero yo la verdad es que me cuestionaría eso. Tal vez no tanto, y tal vez creo que ahí tenemos una responsabilidad importante nosotros como medios de comunicación en tratar de generar una mayor identificación, porque más allá del desfile, digamos, de la celebración de eso, o de poner la banderita en la ventana o donde tú vives, no sé si realmente los colombianos están sintiendo identificados y unidos como país por la conmemoración de estas fechas. Yo me lo cuestionaría, no estoy tan segura que ocurra. Ok, Iván. Sí, yo creo que no. Yo creo que generacionalmente ha habido un desgaste respecto a como esos eventos y símbolos patrios. En parte yo creo por la ausencia de esa discusión en espacios académicos, en el colegio, en la escuela ya no se discute, y de la manera que se discutió en nuestra generación era como un escenario de memoria, ¿no? Era como aprenderse unas fechas y unos personajes, y uno no generaba realmente una construcción de esos eventos fundacionales. Yo creo que es una tarea que está pendiente para este gobierno y los gobiernos que vienen de acercar de manera crítica y constructiva a las generaciones respecto de nuestra historia, y seguramente allí habría como otra actitud frente a estas celebraciones. Ok. Cristian tiene una pregunta para terminar. Sí, quiero preguntarles a los dos ya como última pregunta y tratando de concluir todo lo que hemos hablado. Sabemos que el Bicentenario es una fecha muy importante para todos, ya tenemos como un acuerdo en eso, pero ¿qué otras fechas consideran ustedes que pueden ser importantes para reconocernos como nación? Iván. Está bien difícil esa pregunta. Pues un poco retomando como lo que empezaste a hablar en el programa, que no eran las únicas fechas fundacionales, está toda como lo que sucedió, lo que precedió a estas fechas, que es de la tierra donde soy, que es en Santander, que es toda esta revolución de los comuneros, toda la gesta que sí fue una explosión de un pueblo como cansado de unas condiciones sociales. Hasta ahí llegué. Pero la relación de los hasta ahí le llegó la clase de historia. Sí, es un Laila. escenario que me parece que vale la pena repasar también. ¿Sabes qué se me estaba ocurriendo ahora? No sé si sea muy loco, muy audaz, pero de repente también tendríamos que hacer un ejercicio por buscar qué fechas recientes, digamos, del siglo XX podrían ser importantes, como marcar esos hitos, digamos, en una especie de línea de tiempo, y podrían ser importantes en nuestra historia como república y como nación. O sea, decir, listo, está el grito del 20 de julio de 1810, está toda la campaña libertadora, llegamos al 7 de agosto de 1819, y luego, ¿qué pasó? Creo que sería interesante como revisar en el siglo XX y establecer, lo que pasa es que ahora no se me ocurren cuáles, pero fechas fundacionales como una especie de hitos, y tenerlos también, como que también, digamos, en nuestras escuelas y nuestros colegios se revisara qué sucedió en esos otros momentos. Murió en un punto de la historia. En 1819, y hasta ahí llegamos. Y también creo que hay una tarea que hace falta hacer, y es que pues nuestro país es súper hiperdiverso, y hay muchas comunidades, poblaciones y pueblos que también tendrán sus historias concretas, es decir, seguramente habrá unas celebraciones desde el lado palenquero, de los mestizajes, de las negritudes, de los indígenas, y si nos sintiéramos un solo pueblo, no como el pueblo del altiplano cundiboyacense, habría muchas más fechas que celebrar. Bueno, pues muchísimas gracias igual por habernos acompañado en Toma el Control. Vamos a estar muy pendientes de estas producciones y siempre bienvenidos por acá. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Ustedes, gracias. Bueno, los invito a que aprendamos el día de hoy una nueva expresión de lengua de señas, conmemoración de la independencia. Vamos a ver cómo nos va con Camila. ¿Cómo es? Conmemoración de la independencia. Muy bien, otra vez. Conmemoración de la independencia. Muy bien, perfecto. Y nos vemos en nuestro próximo programa de Toma el Control.
Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.